Entonces, mira, cada uno tiene su propia librería, ¿sí? Por ejemplo, a alguien le gusta MATLAB, digamos, es súper bueno para los gráficos, eso también. La gran ventaja es que es más fácil de manejar en algún sentido, porque este es alfanumérico. Este también, pero tienes que poner una sentencia para que las constantes te lo reconozcan. ¿Okay? Entonces, miren, con la matemática, cuando ustedes abren, entonces, ¿cuál es la dificultad? Que es lo que está en línea, ¿no? Ustedes tenían esto de aquí, ¿cierto? Tenían así, ¿cierto? Ese es el B, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, miren en matemática cómo funciona. Tú lo declaras, lo defines el B, pero no es necesario ponerlo las componentes, siempre lo pones así. El nombre que tú quieras. Por ejemplo, B, ahí nada más, ¿cierto? Entonces, como tu primera entrada está ahí. Entonces, haces el enter y te lo reconoce, ¿sí? Entonces, haces el enter ahí y te lo reconoce, digamos. Sí. Automáticamente ya te lo almacena ahí, ¿sí? La memoria. ¿Bien? ¿Qué más necesitaban ahí? La función área, ¿cierto? ¿Sí? O sea, la área aquí, ya le das despejado para que no trabaje mucho. Con la función área, que es la que vas a graficar en el fondo. ¿Cierto? Es, ¿cuánto era? Aquí era, ¿no? Aquí era sin tapa, es XY más 2XZ. Esto es el retrato, ¿cierto? Creo que sería la 35, 37, ¿no? ¿Pero era con tapa en el ejercicio? Sí, 35, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, para la matemática, tú le puedes dar que te resuelva Z o le das ya despejado, porque hay que ayudarle para que más fácil mejor, ¿cierto? Entonces, el Z aquí, ¿cierto? El Z aquí. Lo despejo. Entonces, ojo con esto al usar las variables, ¿eh? Entonces, aquí lo vas a poner así. Porque matemáticamente sabemos qué es esto, ¿no? XY más 2Z, ¿no? 2X más 2. Aquí falta, ¿no? XZ y acá. Está bien, ¿no? Sí. 2X más 2. Entonces aquí obviamente despeja Z, ¿cierto? Es 35 menos 2. Entonces, para matemática, si quieres le dices que lo resuelvo o si no le dices directamente. Entonces, esta de aquí, entonces, tienes que poner otra variable. El BZ, para ti es variable Z, ¿cierto? Para que te lo reconozca, ¿sí? Para que te lo lea el computador. El B ya lo asignaste. Entonces, este nuevo valor de Z es este, ¿cierto? ¿Sí? Lo que despejaste. ¿Bien? Entonces tienes aquí nuevamente lo haces enter y te almacena, ¿no? 35 menos X. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quieres hacer? Obviamente reemplazar esto en esto, ¿ve? Entonces tienes, tú lo puedes poner así, esto no importa, cuando lo pones pegado aquí, para que te acuerdes. Eso que depende de X y Z solo para que te acuerdes, ¿ve? Pero cuando lo pones pegado, esto es un solo carácter. Ustedes saben que es eso, el computador no lo lee nada. Porque está pegado esto, ¿sí? Porque si le das el espacio ya el computador te genera un error ahí. Y por eso que este es una sola notación y aquí una sola notación. ¿Se dan cuenta cómo se está poniendo? En vez de Z, ¿sí? Pero son gustos de uno que le cuento, ¿no? A veces tú puedes variable de Z, pero todo pegado, no pones nombrecitos propios. Bien, entonces tienes en el fondo que esta quiero reemplazarlo aquí. Bien, entonces como tercer paso en matemática, entonces tú ya te vas a quedar tu variable, pero como lo vas a reemplazar Z, o sea, y Z. Y lo vas a designar. ¿Qué es lo que vas a reemplazar? Y una variable en esta función X y Z. Vas a reemplazar, miren la notación que se usa en matemática. Eso significa para reemplazar alguna variable con respecto al otro. Entonces vas a reemplazar el Z, lo vas a cambiar por esto de lo que tú llamaste. Así funciona el algoritmo de matemática. ¿Sí? El Z va reemplazado por ese. Es como una sustitución que hace. ¿Lo reconoce al colocar el slash? No, esto significa para reemplazar con este punto en matemática. Pero es el slash con un punto.
Sí, con un punto. Slash un punto. ¿Bien? Slash un punto. ¿Sí? Entonces ahí te actualiza los 60 de nuevo y ya te da veces. Entonces tienes, mira, ¿cuántos datos? ¿Ves? Entonces aquí te va a almacenar esto, ¿no? XY, XY y Z lo que corresponde, ¿no? Tal como hicieron matemáticamente ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué es lo que se van a quedar? Con esta función, ¿cierto? ¿Sí? Esa función. X y nada, ¿no? Porque el Z se reemplazó, ¿cierto? Eso. Y ahora, ustedes quieren las derivadas parciales, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a calcular las derivadas parciales. Entonces sería ahí la parcial, o sea, ahí usan su notación. Parcial respecto a X de esto. X y Y, ¿no? Miren la notación que estoy usando, es libre, digo. Depende de cómo se... Y aquí empieza a derivar así. En matemática es, yo voy a derivar la función, en este caso esta función, ¿cierto? Pero con respecto, y lo tienes que indicar con respecto a qué variable más. De ahí te sale la derivada parcial. ¿Sí? Y si quieres que te deje más bonito, se pone así. En lugar de esto, se pone el full simplify. Y de todo esto, ¿no? X. Y ahí te lo ordena exactamente como lo que ustedes ya saben matemática. El full simplify todo te lo pone bonito, ¿ven? Por simplificar. Entonces aquí tienes con respecto a X, después haces la derivada parcial respecto a Y de esa función, ¿no? Lo mismo, pero con respecto a Y. ¿Okay? Entonces aquí te sale, por acá ya están las derivadas parciales, ¿ustedes ven? ¿Sí? Y miren, no se han demorado nada, ¿cierto? Solo lo han puesto por lo único de definir eso y el reemplazo. ¿Y qué es lo que pasa con el software que no es libre? Ustedes lo hacían uno por uno, por eso se demoraban. ¿Sí? Pues anotaban, después de nuevo tienen que anotar. Aquí no, aquí te lo almacena todo. ¿Y qué te lo almacenó? Voy a resaltar eso de aquí. ¿Cierto? ¿Qué más? Lo actualizó. Y te van almacenando las derivadas parciales. Ahí están las derivadas parciales. ¿Sí? Y esto de aquí, falta la segunda derivada parcial. O sea, a esto lo tienes que derivar respecto a X y respecto a Y. Entonces hace lo mismo. Ahí la notación ustedes tienen que usar. Lo pueden usar segunda derivada de 2, con respecto a X, ¿cierto? Lo pueden usar para no usar mucha notación. Y vuelven a derivar ¿quién? Igual como antes, ¿no? Con respecto a X y después con respecto a... Entonces aquí hay dos derivadas parciales. Y después, ¿qué más es lo que tienen que hacer? Aquí están todos los derivados y después los puntos críticos, ¿cierto? Y importante aquí, la matriz también puede ser, aquí ponerlo. La matriz se pone así, ¿no? La hessiana, por ejemplo, es una matriz de 2×2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo se pone en matemáticas? Pone así, ¿no? La entrada, por ejemplo, A, B, aquí los comandos son muy precisos. Esto significa la primera fila, el otro de acá es CD, la segunda fila. ¿Bien? Esa es la matriz que se representa en matemática de esa forma. ¿Bien? Se pone primera fila, segunda fila, eso te lo leas. ¿Bien? Y si quieres que lo veas como matriz bonita, tienes que ponerlo así. Matriz. ¿Qué quiere decir en inglés? No en forma matricial. Matriz. Y lo mismo el H. Y te genera así. A la derecha. Eso es solo para que lo visualices, porque a veces las entradas que estás mirando no corresponden, porque siempre cuando uno pone entrada, ¿cierto? A veces no sabes qué te está generando, entonces con esto lo corriges, porque veas la... Y acá está listo, ¿verdad? Incluso puedes después
sacar mediante los comandos de la matemática la primera entrada, la segunda entrada. ¿Sí? La entrada es lo que llama H1, algo así. ¿Sí? Entonces te saca la entrada directamente. ¿Sí? Y después puedes sacar, este es el delta 1, ¿se acuerdan? El delta 2. Ah, y esto es importante, lo mismo. ¿En qué vas a evaluar aquí de nuevo? Cuando X tanto, ¿cierto? Estos son los puntos críticos, ¿cierto? Que tienes que evaluar. El programa igual puede evaluar los puntos. Sí, pues, puede evaluar. Pero puede evaluar todo en la matriz. ¿Sí? Ah, y acá y aquí también, ¿no? Ya está evaluado, ¿eh? Pero directamente solo tienes que ver los signos, qué signo es. Y ya acabó, ¿ves? Entonces, miren, es súper fácil en matemática cuando uno tiene el soporte, digamos, del libro, disculpa, de la licencia. ¿Sí? Porque si no, yo no puedo generar todo esto en uno solo programa, ¿no? ¿Sí? Por eso que me extrañó, ¿por qué tanto se demoró? Era exactamente por eso. ¿Eh? Entonces, todo se almacena y calcula el resultado. ¿Sí? Bien. Ese es con el MATLAB es bien parecido, pero cada uno tiene su propia librería, que ustedes saben. ¿Sí? Esto para mí es más amigable. Después, lo que me decían, ¿cuál se grafica? Como yo quiero ver una superficie, ¿cierto? Tiene que ser a dos variables. ¿Ven? Esta no puedo porque tiene tres variables. ¿Sí? La función volumen. Entonces, ¿cuál es la función que me sirve para plotear? Es esta. Porque ustedes están optimizando la función área de fondo o volumen. Entonces, optimizando el área, ya saben que es este. Sino que matemáticamente aquí es 2x más 12. ¿Por qué en el gráfico a ustedes les salía? Porque en el gráfico le salía aquí algo que no estaba definido, porque aquí matemáticamente hay una singularidad, ¿cierto? ¿Y dónde no está definido? Cuando esto pasa, ¿no? Cuando x igual a, o x más y, 0, ¿cierto? Entonces solo así, igual, no sé. Yo lo grafico aquí, en el plano xy, ¿cierto? El plano xy es una recta, ¿ya? Este es igual a, no sé. O sea, ¿qué quiere decir? Que en esos puntos no está definido el gráfico, ¿sí? Matemáticamente. Entonces, por eso, ¿qué pasaba así? Si yo lo grafico acá, esta está la recta, este es en el xy está aquí, ¿cierto? El xy se abre hasta esta cosa negativa. Recuerden que se abre x negativo y positivo. Negativo y positivo. Esta recta es lo mismo aquí. Igual a. Entonces, sobre este de aquí, arriba no hay gráfico. No hay gráfico. Es que no está definido en ese punto. No está definido en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando uno tiene el control de esto? Tú puedes poner solo el x positivo y el. Y ahí te hace un grafiquito, debería ser así. Localmente se aparece el gráfico ya de área. ¿Sí? O sea, ahí te va a salir que es un valor máximo. ¿Sí? Pero por eso que no les graficaba bien, ¿ves? ¿Se acuerdan que las ploteaban? Salía un gráfico así como medio deforme. Es por esta singularidad. Porque no le dimos control en el software, no nos permitió ahí, ¿ves? Darle x positivo y positivo para que su gráfico sea bonito. ¿Sí? Entonces en el fondo es esto aquí, un pedacito ahí, y cuando se acerca acá, explota, porque no está definido en esa, ¿no? Entonces hay que sacarle provecho a toda la matemática, porque eso es lo que mayormente ustedes lo van a usar con el Wolfram. El Wolfram. ¿Sí? El Wolfram, sino que el Wolfram alfa es el libre que aparece, pero te da bien escueto, ¿no? Solo te pone bien preciso y el resultado nada más. ¿Sí? Profe, ¿y la licencia se sincroniza con el correo de la U? Sí, creo que sí, porque como la universidad tiene ese ya comprado, lo tiene que sincronizar para que todos tengan como usuario, porque son estudiantes. ¿Sí? Entonces eso, bueno, pero parece que lo hacen vía Chilian, parece. ¿Sí? Voy a averiguar también cómo lo hacen. O ustedes también de su parte, ¿les parece? Para que tengamos más libertad de usar. Chilian. ¿Podríamos usarlo?
Pero más o menos les di una pincelada de cómo es potente el matemática, ¿eh? Es potente el matemática. Sí. Porque ahí solo te pone el cuadrito y lo que te sale nomás, ¿no? Pero después tienes que ir tomando nota. Y eso, ¿no? El matemática también tiene programación, ¿no? Entonces, si les gusta a ustedes programación, también se puede programar ahí, ¿no? Yo más uso el esquema más teórico, digamos, pero aquí también, aquí hay harta programación, ¿ves? Hay harta programación. Entonces vamos, ahí se conecta, vamos. Voy a grabar y corto. Por ahí me avisan en dónde se van a conectar, porque que vaya a entrar, sí. Profesor, ahí está jugando el otro programa, ¿cierto? Sí. Que cuando ocupa el programa de el Zoom para transmitir la cámara se ve mejor que con ese. Mejor, sí. Sí, no sé por qué, sí. O si Pero- pueden preguntar para que le digan cómo hacerlo, porque ese se ve como, no se distingue bien la pizarra con eso. Ah, sí, sí. Por el ángulo que tiene, ¿verdad? Parece. No sé si ¿No? será la definición, la configuración, no sé. Pero se ve mejor Según con el encargado me dijo que estaba fallando aquí este puerto. El puerto de No, la por máquina. ejemplo, se nota cuando ocupa el. Sí, pero el siempre ha Zoom sido para así. transmitir. Siempre ha sido así. O sea, es que el semestre pasado no ocupamos ese programa. Ah, no ocuparon. Y cuando no te la pizarra no se distingue Era mejor la cámara directa, ¿verdad? la cámara con el. Cuando La tablet ventaja del que Zoom. tiene su grabadora ahí, ¿eh? Es mejor, ¿eh? Estaba buena la solución. Sí. Me parece. Miren, ahora lo que voy a hacer es un tema súper bueno, que es la derivada direccional. ¿Sí? No sé si han escuchado. Antes de empezar a... Porque después la idea es ver multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Que es optimización, que es lo más interesante para ustedes. Ojalá les resuelva algunos problemas, ¿cierto? Pero hay un tema interesante también que se llama la derivada direccional. Profesor, Dime. ¿el final cuándo va a celebrar? El sábado. El sábado feriado. Ah, sería el otro sábado. Porque en todas las evaluaciones dicen para el sábado. Va a ser de lo del test. Lo del test más lo que le hemos avanzado, ¿cierto? Más el. Esto, más este de aquí. Derivada direccional. Esto se parece mucho a las derivadas parciales, van a ver que es bien familiar para ustedes. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es bien básica. Entonces, lo que hasta el momento conocemos, las derivadas parciales. Creo que este tema más o menos ya quedó entendido, ¿cierto? La parte geométrica, ¿qué significa? El cálculo, ¿cierto? En el fondo, que siempre hay un límite, ¿cierto? Pero también hay la parte de cálculo, ¿cierto? Entonces, funciona así. Entonces, primero, de nuevo, recuperar un poquito lo que uno hace. Entonces, en el fondo, ¿qué hacía para la derivada direccional? Si tenías dos variables. Dos variables. ¿Sí? En el fondo, hacía así, ¿no? Van a ver algo interesante. Había dos posibles gráficos, ¿cierto? Curvitas que se formaban. ¿Sí? Una curvita que era, imaginariamente tengo el gráfico hacia arriba. Entonces lo que hacían aquí, con respecto al eje X, fijaban acá, ¿cierto? Fijaban una coordenada, es lo que hacían. O fijaban la variable donde ustedes no derivaban. Donde ustedes no derivan, ahí ponen un plano, ¿cierto? Ese es geométricamente. Entonces hay un plano ahí que pasa infinito, ¿verdad? Un plano grande, ¿cierto? Un plano grande. Entonces, este plano, como ustedes lo ven, ¿cierto? Esto es paralelo a este plano de acá. Paralelo. ¿Sí? Solo que está, digamos, lo voy a poner así matemáticamente, así, paralelo con ese plano. ¿Sí? Está exactamente en la misma ubicación, solo que está corrida a cierta cantidad. Es lo que está haciendo. ¿Sí? Para que se vea un poquito, a ver. Paralelo ahí. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Entonces, si tú lo miras este plano se recorre aquí, ¿cierto?
ponerlo nada más chiquitito ahí, porque lo voy a graficar aquí. Un pedacito de plano. Entonces, esto de aquí es paralelo a ese plano. ¿Sí? Son como dos láminas que uno pone. Le estoy poniendo así. Como dos hojitas que estoy poniendo aquí. La hoja que está atrás y la hoja que está ahí. Eso es lo que está haciendo. Eso significa que esto va a cortar al gráfico en alguna parte. Y va a cortar. Se lo va a cortar en alguna parte. Depende de la función, ¿cierto? Por acá, por ejemplo, corto. Ahí corto. ¿Sí? En alguna parte lo corto. Y el plano siguió su trayecto, ¿cierto? Siguió su trayecto y esto dejó el rastro de la figura. Bien. Entonces, aquí hay algo interesante, ¿no? Hay un vector, dos vectores canónicos acá, ¿cierto? Que uno lo puede representar aquí. Hay un vector canónico acá. Y eso tiene coordenadas, ¿cierto? Cuando está ese vector canónico, tiene coordenadas canónicos, digamos, que en física se usa harto, ¿cierto? Si este sí le colocan J. ¿Han visto que se coloca J ahí? Y esto, el vector I, que se usa mucho la notación en física, ¿sí? Y esto, el vector K. ¿Sí? Entonces, como estoy en dimensión 2, el J, el I sería en dimensión 2, se puede mirar así, ¿no? Como estaba, es un vector de R3, es verdad, pero lo puedo escribir así, ¿ves? El vector 1, 0, 0. ¿Sí? Ese es el vector. ¿Ven? ¿Sí? Pero esto también lo puedo mirar así, digamos, solo en esta estructura, como el vector 1, 0, ¿sí? Abajo, ¿sí? Que lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Y lo mismo para el J, ¿no? El J es para aquí, ¿no? Sería 0 en X, 1 en Y, 0 en Z. ¿Bien? ¿Qué es este vector? Yo tengo un vector, dos vectores ahí representativos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Mira, este vector que está aquí, el canónico, hay todos unos paralelos, ¿cierto? Que llegan justo acá. Todos estos vectores son paralelos, hacia arriba, hacia abajo. Es lo que estoy haciendo, ¿eh? Que sobre esta hojita estoy poniendo todos los vectores, ¿no? Hay infinidad de vectores, ¿cierto? Y este es como el representativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la derivada parcial? Aparecía esto, ¿no? Con respecto a X, en el punto X0 y 0, recuerdan, estoy mirando de un límite, ¿verdad? Límite cuando la primera componente se perturba, ¿cierto? X0 más un incremento, ¿cierto? De Y0 sobre H, ¿cierto? Esa era la derivada parcial, ¿cierto? ¿Sí? Miren, lo voy a reescribir de otra forma para que aparezcan los vectores canónicos, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí lo voy a reescribir así. Así. 0 y lo voy a escribir como vector. X0, coma, aquí tiene un H, si ustedes ven, X0 más, X0 más, hay un H aquí, lo voy a escribir así. El que para que aporte acá, ¿cierto? Tenía que escribirse así, ¿cierto? ¿Sí? Porque H por 1, H, con X0, X0 más H. Y acá en la segunda componente no ha variado nada, entonces como hay un H aquí, aquí tengo que ponerle 0, ¿sí? Y lo mismo aquí. Entonces mira qué es lo que aparece. ¿Qué es lo que aparece? Algo interesante de reinterpretarlo, pero de otra forma. Entonces en lugar de este de aquí, voy a resaltar este vector. Este 1, ¿sí? Y este vector 1,0, este es este de aquí. 1,0. ¿Sí? Entonces este vector que está ahí, algo me está diciendo con respecto a esto. ¿Sí? ¿Sí? O sea, lo que se reinterpreta está buscando
todas las inclinaciones posibles, ¿cierto? O las tangentes aquí. ¿Sí? Pero esta dirección de acá, lo que te decía, esta dirección es paralela a este vector. ¿Por qué? Porque este plano es paralelo. ¿Sí? Entonces lo que se puede reinterpretar, yo estoy sacando la derivada en la dirección del vector 1, 0. 1, 0. ¿Sí? 1, 0. Solo en esta dirección, ¿ven? Solo en esta dirección yo estoy sacando una derivada nada más. Solo en esta dirección. ¿Ven? Y lo mismo con respecto a ahí, miren, ¿cómo sería? Ahora con respecto a ahí, ¿recuerdan que cambiaban la segunda componente? Entonces esto de aquí, exactamente. Le hemos llamado HK, ¿cierto? Entonces sería así, X0 más cabezas 0 menos y esto lo cambio de color porque se ve. Entonces lo que le está diciendo, de nuevo voy a lo miro así, pero lo miro así. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahora lo miro, por ejemplo, este de aquí. Este es el 1, 0, ¿cierto? Aquí este es el 0. Este es vector total. ¿Bien? ¿Sí? Entonces lo que te está diciendo, mirándolo como vectores, como direcciones, ¿cierto? Lo que está diciendo, mira. Ahora lo puedo reinterpretar así. Este es el plano que está aquí, ¿ven? Este es el plano XZ, ¿cierto? Este es el plano XZ, ¿cierto? Plano XZ, ¿sí? Estoy mirando aquí, ¿ven? Entonces, lo que está diciendo, mira usted este vector. ¿Sí? Miren usted este vector. Entonces, en la dirección de este vector, ¿cierto? La dirección de este vector que pasa por acá, por ejemplo, vemos que aquí está el I0, porque el I0 es el que estaba fijo, ¿verdad? Aquí hay el plano que pasa, ¿cierto? El plano este, ¿sí? Sobre ese plano cortó a la superficie, por acá. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, esta dirección es lo que está diciendo ese tangente, es esa, en esa misma dirección. O sea, lo que está diciendo, la variación que tú estás calculando en esta dirección es la pendiente de este. Entonces es bien preciso la curvita, o sea, esta curvita es bien precisa en respecto a esta dirección. ¿Sí? O sea, no puedes hacer otro corte. ¿Sí? Entonces aquí tienes dos posibles cortes en el fondo. ¿Sí? En esta dirección y en esta dirección. En esta dirección, ¿cómo sería? De nuevo. ¿Sí? Porque tú no sabes en dónde punto vas a cortar. Lo único que tienes, que ahora voy a mirar en alguna parte, que se fije el plano, ¿verdad? Lo mismo. Entonces vas a fijar este vector, ¿eh? ¿Cierto? Este es el otro, 1, 0,1, ¿cierto? 0. ¿Bien? Mira, solo con este vector, ¿cómo yo voy a calcular la derivada parcial respecto a él? Miras ese vector, ¿sí? Ese vector. Entonces ese vector, de nuevo, ¿qué plano lo contiene? Este plano que lo contiene. Elisa, ¿cierto? Ahí está el plano. Ahí está el plano. ¿Sí? Así porque se ve hacia atrás. Es el plano IZ, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el que se fija el plano? Yo voy a calcular la derivada parcial respecto a ahí. Entonces, respecto a ahí se fija acá. El X0, ¿cierto? Es la coordenada que se fija. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Hemos hecho un paralelo a esto. Hemos hecho un paralelo aquí. Entonces, esto es lo que se ve así. Entonces, trazamos un plano paralelo. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, en este plano paralelo,
en este plano paralelo, hay una curvita que lo contiene ahí el corte. Una curvita así. Imaginemos por acá. Ese corte, recuerda que te generó este aquí. ¿Sí? Entonces aquí, hay este tangente de nuevo. ¿Sí? Esa tangente tiene esta misma, también esto como si fueran paralelos. Eso es lo que tiene esa partícula. ¿Sí? Que esa recta tangente es paralela a ese vectorcito que es el caso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo que hice? Miré el vector, hice el plano, miré el gráfico y en eso de ahí es esa dirección. Y es lo que calculan estas dos derivas parciales. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea principal de esto? El nombre de derivada direccional. Es generalizar esta idea, en lugar de ser canónico acá, poner un vector cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar? En lugar de ser este vector canónico acá, vamos a tomar un vector que no esté dentro de eso. ¿Sí? O sea, un vector cualquiera. Un vector cualquiera, pues Pero habría que sacar el cero director. ¿Ah? A ese vector habría que sacar el cero director. Claro, bien parecido, pero aquí es lo mismo, pero generalizar aquí. ¿Ves? En lugar de 0, 1, 0 y 0, 1, poner un vector cualquiera. ¿Sí? Vector cualquiera. ¿Sí? O sea, voy a explicar. Pero tiene que ir 0. No, ya no. No, Ya no. Un vector cualquiera. en general. Vector cualquiera. Entonces, lo que estoy haciendo geométricamente es para que se vea un poco en 3D se ve un poquito mejor. Esto es lo que está en por ejemplo, ¿sí? Este es el vector que está. ¿Sí? Entonces, lo que yo he hecho es, como he fijado esto de aquí, más o menos he hecho un plano que es paralelo a esto. Y esto acortado al gráfico así, en esto. Entonces, esa pendiente es justamente porque se ha hecho en esta dirección. O sea, con esto tiene solo dos direcciones, ¿cierto? Por lo tanto, tengo dos posibles gráficos. Por eso que hacíamos así, ¿verdad? Un gráfico así y el otro que cortaba así. Entonces aquí hay un tangente y aquí había dos tangentes. ¿Y por qué dos? Porque tenía dos posibles direcciones canónicas. Entonces lo que vamos a cambiar, en lugar de ser canónico, un vector cualquiera. ¿Sí? Entonces con esa definición, ¿qué es lo que uno está haciendo? Cuando el A obviamente recuperas todo, porque esto podría ser variando para acá, ¿cierto? ¿Sí? Pero, ¿siguen siendo paralelos? ¿Cuál? No, esto ya no. Ya Esto no, está fuera ya. sí. Está Porque fuera. ese va a estar en diagonal, va a estar como en Como en diagonal, depende de cómo uno lo mire. Pero ya está fuera. O sea, lo que estoy haciendo aquí, miro así. Si lo miro en el plano, este es el X, ¿cierto? La proyección. ¿Sí? Lo estoy mirando abajo, ¿sí? La posible configuración, porque este es el plano X, el eje X y el eje Y. ¿Sí? Esto de aquí, el eje X, el eje Y está ahí. Entonces, ¿el canónico cuál era? El 1, 0. X en 1 y el 0. Era este. Este es el 1, 0. ¿Sí? Lo que está el otro, el 0, 1. Este es el 0. Estos están vistos acá. Esto es lo que están vistos aquí. Este de acá. En esa dirección hemos hecho los cortes. ¿Sí? ¿Sí? Lo que estamos haciendo ahora es poner un vector fuera de esos canónicos. ¿Sí? Fuera de esos canónicos, lo que estoy haciendo en realidad, miren. Este tiene norma 1. ¿Sí? Sigue siendo norma 1. ¿Sí? Lo que estoy tomando es un vector cualquiera en el círculo. O sea, vamos a tomar un vector cualquiera aquí. ¿Y coordenadas? ¿Ah? Eso es lo que estoy tomando. Un vector cualquiera. El aire. En el plano aquí. En el plano X. Porque siempre se toma abajo, ¿se recuerda? ¿Sí? Esto se toma abajo, esto también ahí. Entonces, ¿qué es lo que te imaginas? ¿Sí? ¿Qué es lo que te imaginas? Este te va a dar la dirección en donde vas a cortar el gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, un gráfico bien bonito para que se vea. ¿Qué posibilidades de cortes hay ahí? Dependiendo del plano, ¿verdad? ¿Sí? Si yo corto, digamos, por ejemplo, algo que no es el canónico, ¿qué puede cortar aquí? Una curvita así, ¿cierto?
Eso es lo que estás mirando, ¿eh? En ese corte nuevo, que no hay los canónicos, ahí estoy calculando exactamente lo mismo, ¿eh? Una recta tangente también. Pero en esa figura, pregunto, ¿en esa figura se comportarían igual los canónicos? No, ¿No? no. ¿Por qué si es simétrica? En el caso de eso sí, en el caso de eso. Pero lo que pasa es que pero se está yendo a diferentes direcciones, ¿sí? ¿Sí? Pero las direcciones son las mismas, ¿cierto? Velocidad de uno, no velocidad están de las otro. direcciones, no están las direcciones de los ejes, pero sigue siendo el mismo corte porque la figura es En geométrica. términos de la velocidad, sí, ¿cierto? Porque ahí hay una velocidad, ¿cierto? Por razón de cambio. ¿Sí? En todas son las mismas porque es simétrica, es verdad. ¿Sí? ¿Sí? Pero dependiendo en qué signo se van, ¿eh? Si se van para acá, crecen o decrecen. ¿Sí? Pero lo que está diciendo es calculando en otro punto, pero va cambiando, o sea, en ese punto la pendiente de uno es lo mismo que la pendiente de otro, ¿cierto? Pero o positivo o negativo depende. ¿Sí? Por ejemplo, acá depende, si es positivo o negativo depende cómo uno lo mide, ¿cierto? Y aquí también, ¿ves? ¿Sí? Pero ¿cuál es la ventaja cuando hay otra curva? ¿Sí? Que no todo, cambiando estos puntos, podrían no existir las derivadas direccionales. ¿Sí? Podrían no existir. O sea, ¿qué quiere decir? Si me muevo en una dirección, encontré, pero si me muevo en la otra, por ejemplo, otra figura acá, perdón, que un poquito más deforme aquí. Por acá había un corte, pero al moverme un poco, a lo mejor por acá ya no está definido. Por acá ya no existe, ¿no? ¿Sí? Hay una singularidad. ¿Al mover qué, profe? ¿Al mover qué? Al mover todas las posibilidades de los cortes. La posibilidad de los cortes significa que si yo puedo cortar en esta forma, formar una curvita, pero me muevo un poquito en algún sentido y hago otro corte y vacío. ¿Sí? Es como el caso donde en el cociente no había denominador se anulado. ¿Sí? Me muevo un poquito, me voy al vacío. Me voy moviendo un poquito, puedo calcular el corte. ¿Sí? Donde yo puedo calcular los cortes, y si la función es suave, en el sentido no tienes puntas, yo puedo calcular los tangentes sin ningún problema. ¿Sí? ¿Bien? O sea, lo que quiero decir es lo siguiente, ¿ven? Hay algunas curvitas que te permiten ir avanzando, ¿cierto? Los tangentes, ¿sí? Avanzas para acá, en el sentido si lo miro así, van a avanzar, ¿sí? Es un determinado corte en alguna dirección. Pero que puede ser que en otros cortes que yo quiero hacer para otro corte aquí, a lo mejor esa curvita no está definida. ¿Sí? O sea, aquí yo no está bien definido el tangente. El tangente para acá no existe. A lo mejor el tangente de acá sí existe. ¿Sí? Entonces, eso es el detalle, que me muevo un poquito de corte y puede ser que esto ya no exista. ¿Sí? Puede ser que ya no exista. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, con eso hay que tener cuidado. ¿Ven? Y lo que te detecta eso, exactamente, esto podría ser un problema aquí. ¿Sí? Podría ser. ¿Okay? Que no aplique el corte a la figura. A la figura, que no aplique. ¿Sí? Porque tiene que cortar bien para que su tangente esté bien definido. O que sea una esquina también, ¿cierto? O sea, me muevo a un lado, súper suavecito. Me muevo al otro lado y en la esquina. Y por ejemplo así, ¿ves? Podría hacer que me mueva a este lado, la curva súper bonita, ¿eh? Puedo derivar. Me muevo un poquito acá, podría ser así. Una esquina. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Ya no puedo calcular la derivada de dirección. ¿Sí? Porque me moví a un lado y estoy en una esquina. ¿Cómo sabe uno hasta dónde tiene que moverse para hacer la derivada? Depende de este cálculo que te sale. Como este es local, yo puedo saber que en cada punto es, por ejemplo acá, con seguridad ese límite no existe. Esto significa que su derivada direccional no se puede calcular. O no existe o también hay un vacío ahí, ¿cierto? ¿Sí? Porque por acá podría haber una singularidad que no está definida. Aquí puede explotar. Por eso que hay un espacio por ahí que hay que tener cuidado. ¿Sí? Entonces aquí puede pasar cualquier cosa y continuar, ¿no? La superficie. O sea, eso se da en funciones que no son simétricas. Que no son simétricas, exactamente. Que no están definidas en ese momento.
no están definidas ese punto. ¿Ve? Entonces, esencialmente, digamos, lo que uno hace es el corte primero, donde posiblemente lo puedes encontrar. ¿Sí? El corte. ¿Bien? Entonces, es como si fuera al revés, digamos, ¿no? Por ejemplo, dices, yo quiero ver si en este corte que me generó es o no diferenciable. ¿Ve? Entonces, este corte podría ser así y podría ser así. Supongamos el corte te sale así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene sentido? Acá puedes calcular la derivada sin problema, ¿cierto? Tangente. El problema es acá, ¿ves? Si te dice derivada direccional ahí, ya no se puede, porque en una esquina no hay diferencia. ¿Ves? Entonces, esas direcciones es importante, dependen del punto donde estás calculando. Entonces, como son locales, digamos, aquí obviamente no tiene sentido, no existe, digamos. No existe, pero lo mueves un poquito, podría existir. Y lo mismo aquí, ¿ves? Puede ser que lo que le decía, trazas otra curva cualquiera, no necesariamente ortogonal, eso es lo que está diciendo. Puedes hacer un pequeño ángulo aquí. Y aquí ya no existe. Aquí estoy diciendo que hay un pedazo de donde no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí está bien el tangente. Pero acá ya no está bien el tangente, ¿cierto? Porque en una dirección el límite existe, pero en esta dirección no hay curvita. Porque los límites son, recuerden que el H tendiendo hacia la derecha, por la izquierda o por la derecha. ¿Sí? Los límites laterales tienen que existir. ¿Sí? Entonces puede pasar que en los cortes no está bien definida esa curva. ¿Sí? Esa es en realidad. O termina en esquina o no hay corte con los planos que corresponden. ¿Sí? Y si tú miras esto de aquí, mira, ¿qué es lo que se ha generado? Estos planos de corte, que son especies de rebanadas, digamos, a una cierta superficie, se han ido inclinando. ¿Sí? Porque aquí tenía, en el caso clásico, tenía solo dos posibles cortes, ¿verdad? Que eran paralelos a los planos, o sea, eran bien definidos, corte, corte. ¿Sí? Y por eso me salía tipo ortogonal. Y la única diferencia que aquí estoy viendo que otras posibilidades se pueden cortar y donde yo pueda calcular el tangente. Es lo único que hice. ¿Sí? Lo único que hice. Bien. Entonces, para formalizar, ¿cómo sería la definición? ¿Y la finalidad es conocer cómo se comporta la función? No, lo que pasa es que lo que voy a definir acá tiene más posibilidades porque abarca obviamente más direcciones, ¿cierto? Y si abarca todas las direcciones es importante porque tú puedes decir, fíjate, en una dirección tiene un máximo. A lo mejor en esa dirección te interesa a ustedes buscar un problema. ¿Sí? A lo mejor estas derivadas direccionales no te dan información. ¿Sí? Porque son bien precisas y bien rígidas. ¿Dónde lo vas a cortar? ¿Sí? Pero a lo mejor del sentido práctico o aplicado, estas direcciones a lo mejor no interesa porque los problemas están en otra dirección. ¿Sí? El problema de encontrar, por ejemplo, no sé, dónde... imagínense algo práctico. Cuando uno va a escalar una montaña, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, uno parte de, digamos, un grupo de amigos, ¿cierto? Parte en diferentes lugares. La idea es lograr a lo más alto. ¿Sí? ¿Sí? Cada uno empezó por su ruta, ¿cierto? Y de algunos a lo mejor ninguno llegó a la cima. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que por el camino, que obviamente hay un camino bien definido para llegar, ¿cierto? Ustedes tampoco pueden inventar, ¿cierto? Entonces siempre hay una ruta para llegar, es la pregunta, ¿sí? Y esa ruta, a lo mejor, justo al llegar, encontraste un abismo, ya no puedes seguir. Entonces, esa ruta que tú estabas llegando no es la última, ¿sí? No es la última. Entonces, ¿quién va a ser la última? Obviamente el que va a llegar. Pero a lo mejor otro compañero llegó, pero por otro lado también. ¿Sí? Entonces, esas posibilidades tienen que ver en el cálculo de estos límites, cuál de los caminos es el más adecuado. ¿Sí? Entonces, a lo mejor esa ruta te sirve a ti y que sea el más óptimo. ¿Ve? Eso es lo que te sirve porque vas variando todo. ¿Ve? El variar el A y B te sirve encontrar óptimos donde esto no lo encontraba. ¿Sí? Por ejemplo, el problema que teníamos de la caja, ¿cierto? Obviamente es de esta forma porque hay un máximo y todo era simétrico, como decirlo. ¿Sí? O sea, basta uno en una dirección
encontrar el máximo y yendo por otro camino, Hay que hacer todos los comportamientos iguales. también tengo el comportamiento igual. Entonces, ¿para qué estudiar todo si es simétrico? Digo? Por eso te servía solo dos direcciones. Pero puede ser otro problema que le decía, ¿cierto? Que solo por un camino le da buena información y el resto nada. ¿Sí? Y el resto nada. ¿Sí? Entonces, esto es como si fuera el camino óptimo. Y el resto no son óptimos. ¿Sí? El resto podría ser así. Podría ser lo mismo así, pero en lugar de justo llegar así. Justo llegar, llego a una esquina. Entonces, estos de acá, yo ya no puedo llegar porque tienen esquina y el único camino óptimo me sirve este. Entonces, ¿este camino de qué representa? Esto provenía de alguna dirección que no era el canónico. Entonces, esta dirección canónica representa en qué dirección estás calculando esa curva óptima. ¿Sí? Entonces, a veces, fíjate, esto darle libertad es mejor, porque tú buscas un buen camino para encontrar el óptimo. ¿Sí? Buen camino para encontrar. ¿Sí? ¿Ah? Claro, claro. Por ejemplo, de las montañas, que decir, yo creo que es bueno reflejar un... eso no quiero porque... Las montañas tienen este recorrido. Aquí, digamos, vamos imaginando un camino ahí, ¿cierto? Aquí está, ¿sí? Donde hay un acceso, ¿ok? ¿Sí? Entonces, imaginemos que uno empieza a avanzar, porque la idea es llegar acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, estoy acá, yo no sé por qué camino voy a ir. Una ruta 1, ¿cierto? La ruta 1, ¿bien? La ruta 1. Entonces, miren, depende de la ruta que tú vayas eligiendo. Alguien se quedó por acá y volvió. Ya no puedo seguir porque hay un abismo ahí, ¿sí? Puede ser un lugar inaccesible, se quedó ahí. Entonces, este camino que eligió, ¿cierto? Obviamente lo va a descartar porque nunca va a llegar. ¿Sí? Pero de todas estas posibilidades, ¿cierto? Hay varios caminos que te pueden servir. Por ejemplo, este mismo de acá, a lo mejor te sirve aquí. Entonces, cada uno de estos tiene una propia dirección que tú estás siguiendo. Porque es una curvita, si tú tienes una propia dirección. Este de acá tiene otra dirección. O sea, el representativo que dirección entendido que es un corte o un plano. ¿Ves? Entonces tiene una dirección que una otra dirección. Entonces, ¿cuál es el que te sirve? Donde tú calculas en dónde tiene el límite, ¿cierto? Bien. Entonces, a lo mejor los dos son óptimos, a lo mejor o no. ¿Sí? Y eso te va a describir el límite. Entonces, lo que estás variando es esto, las posibles direcciones para las posibles curvitas por donde quieres. Y eso se reinterpreta. Profe, eso es como la continuidad Continuar en términos de calcular el tangente. La continuidad, exactamente. O sea, si yo puedo continuar hasta donde me dicen que yo tengo que llegar, y ese continuar significa hacia atrás y hacia adelante. Entonces, la continuidad significa que mejor poner así. Antes teníamos esta curvita, dos curvas teníamos, ¿cierto? Y era como perpendicular, una coma. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que aquí aparece otra más, podría aparecer. Una tercera. Hay infinidad aquí, ¿cierto? Infinidad de curvas. ¿Sí? Entonces, con la derivada direccional yo puedo reflejar mejor el comportamiento de la función. Mejor, exactamente. Pero de escribirla. El detalle, claro, si tú vas variando, estás haciendo todo el comportamiento de cómo es la superficie. ¿Sí? Porque esto de acá solo hice dos curvitas, ¿se dan cuenta? Pero, ¿quién me dijo qué pasa por acá? En este complemento aquí. No me dice nada sobre esas cálculos. Solo me dice el software. Solo me dice, es este plot, pero lo único que tenía son información con dos. ¿Sí? Entonces esto de aquí, a lo mejor esta curva de aquí, déjeme llamarlo curva 1, curva 2, que es lo que existía antes, y aquí aparece una curva 3. ¿Sí? A lo mejor esta curvita de acá, para los sentidos prácticos o teóricos o aplicados, es más importante.
Porque a lo mejor esto no me daba ninguna información. Y esto de acá, a lo mejor me interesa esa información. ¿Cierto? Entonces, depende de los problemas, es donde te interesan las curvitas que estás calculando. ¿Y esto quién te da más libertad? Esta derivada direccional. Entonces, las derivadas direccionales son mucho más generales que las derivadas parciales. Mucho más generales. Entonces, ¿cómo se define al final? Lo defino así. Después voy a hacer un buen gráfico ahí. Entonces, se define así, ¿cierto? Primero, importante, como yo quiero generalizar la idea, este vector canónico tiene norma 1, ¿cierto? Entonces, notar lo siguiente: el vector I de 1, 0 y el vector J visto bidimensional, ¿cierto? Entonces, notar que la norma lo voy a poner así. La norma del vector I, obviamente, ¿cuánto? Norma 1, ¿cierto? Ambos son unitarios, ¿cierto? ¿Cómo se define la norma de un vector? Vamos a ver así. Cuadrado. Si yo tengo un vector B, cualquiera, ¿cierto? Puede ser de R2, R3, Raíz de- y B, por ejemplo, ABC, ¿cierto? Entonces la norma es la raíz cuadrada, ¿cierto? Al cuadrado más, es la norma de un vector cualquiera en R3, ¿sí? Con varios componentes, simplemente acá es eso. Esto se llama la norma euclidiana, ¿sí? Y esto que mide es la distancia del origen al punto donde está, simplemente. O sea, la norma, lo que estás mirando aquí, es el vector B, y esto cuánto mide. Esta es la norma. La norma te mide la distancia del origen al punto. ¿Sí? Es la euclidiana clásica. Existen otras normas equivalentes, ¿sí? Pero esta es la más clásica. Bien. Entonces necesitamos que, para generalizar la idea, de que este vector también sea unitario, el arbitrario. ¿Sí? Entonces, miren cómo lo voy a generalizar. Entonces lo vamos a generalizar. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Dividir el vector por su norma. Eso. Porque podría no ser norma 1, ¿cierto? Tal que necesitamos que la norma del vector U sea 1. Eso es importante. ¿Sí? Si no es, lo normalizamos. ¿Sí? Si una observación aquí. Si la norma de si U, digamos, es igual a B, tal que su norma de U es diferente de 1, entonces tú puedes exactamente normalizarlo y simplemente formas un nuevo vector, ¿cierto? Sobre su norma. Puede llamar un tilde. Porque el nuevo vector, ¿cierto? Ya está reescalado en el fondo. Y con seguridad esto es la norma de este vector 1. Eso sería una normalización del vector. ¿Sí? Eso es siempre. Se nota que cuando yo lo divido sobre su norma ya es norma 1. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo aquí. ¿Sí? Por ejemplo, algo que no es. Por ejemplo, 1,3, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto es su norma ahí? Raíz de 3. La norma de esto. Raíz cuadrada, ¿cierto? 1 más 3 al cuadrado, 9. Y raíz de 10. ¿Sí? Raíz de 10. Obviamente no es norma 1. Entonces, ¿qué es lo que haces? Divido raíz de 10. Divides aquí. Divido raíz de 10. 1 raíz de 10. 3 raíz de 10. Lo divides entre su norma. ¿Sí? Y vas a ver que ahora lo calcula su norma de este nuevo vector. Sería raíz cuadrada, ¿cierto? 1 sobre. Porque así se definió, ¿cierto? Más 3 sobre raíz de 10. Esa es la cuantita, ¿cierto? Sería 1/10 más 3/10. ¿Sí? ¿Sí? 9, ¿no? Porque es al cuadrado, ¿no? ¿Sí? 9/10. ¿Sí? Porque aquí es raíz, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí sería 1.
Entonces, es la técnica cuando no es normalizado, lo normaliza sobre su número. ¿Sí? Entonces, una primera herramienta es que siempre el vector donde estás mirando sea norma 1. Eso es para que tenga esa generalización. Entonces, una vez que tengo ya eso, ¿qué es lo que hago? Acá lo voy a colocar, van a ver qué es lo que voy a colocar. En lugar de eso, coloco un vector cualquiera. ¿Sí? Pero normalizado. Normalizado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a denotar? ¿Cierto? Ya no tenemos derivada parcial porque tiene muchas direcciones. La notación es la dirección acá, normalizado, de la función, ¿en qué punto? X0 es la notación que nos usa. Y nos quedamos en una sola variable. Ya no usamos ni HK, uno sí. ¿Sí? Aquí está cualquiera ya, pero la norma de U había dicho U. Es simple. Y es el cálculo como antes, solo que en lugar del canónico se con la verbólica. Entonces miren el efecto que está haciendo aquí. Si ustedes lo miran, el A y B va variando, ¿eh? Entonces lo que te está calculando, lo que pasa abajo, lo evalúas, porque es la evaluación, ¿eh? Lo evalúas y este es un incremento de la variable Z, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que estás haciendo, conforme vas avanzando el H, te va recorriendo las alturas correspondientes. Pero te ha cambiado en qué curvita estás por el área. Igual tengo que evaluarlo con respecto a las dos variables. La función. No, lo que tienes que hacer es así, el H al vector director, disculpa, ¿dónde está la dirección? ¿Sí? Pero después tengo que desdoblarlo, ¿cierto? Y evaluarlo, porque la función me dan a dos coordenadas. ¿Sí? A dos coordenadas. Entonces, ¿esto cómo se pone equivalentemente para el cambio? Esto de acá lo tengo que desdoblar de nuevo. ¿Cómo sería? Límite, ¿cierto? Acá igual, pero esto lo tengo que hacer. X sub 0 sería más HA, ¿sí? Coma, y sub 0 más HB, menos sobre H. Y ahí ya evaluar con la función. ¿Sí? Porque la función recuerden que me daban a dos variables, ¿cierto? Una fórmula aquí. Aquí me daban una fórmula, ¿cierto? Dependiendo de la variable X, sí. Entonces tengo que escribirlo en coordenadas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el A era 1 y el B 0, se ponía así, ¿se acuerdan? La derivada parcial respecto a X. ¿Bien? Lo único que cargan es el H y el A y el B. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de eso como se calcula. Así como vamos con el tiempo. ¿Estamos listos? Profesor, mañana con la ayudantía vamos a hacer un ejercicio de... Voy a pedirle a Gladys que te haga un ejercicio ahí para que vayan practicando, ¿ves? Pero es como la derivada voy a hacer en el sentido del límite práctico, ¿cierto? Un límite ahí para que calculen. Y también en el sentido práctico cómo se calcula. Pero en el sentido práctico solo les adelanto, ¿ves? Que es algo interesante, ¿no? Algo interesante. Para el sentido práctico para ustedes. Para el sentido práctico. Ustedes han escuchado del gradiente de una función. ¿Sí? El gradiente se usa harto en física, ¿cierto? ¿Sí? El vector gradiente. El vector gradiente. ¿Sí? El vector gradiente tiene que ver con las derivadas parciales. ¿Sí? Las derivadas parciales. Entonces, tienes una f a dos variables, ¿cierto? Esto es importante que sea diferenciable. Diferenciable para ustedes es que en el gráfico no tenga esquinas. Es el término diferencial. No tenga esquinas. Entonces, miren, ustedes pueden definir su gradiente, así la notación, un triángulo invertido es el gradiente.
es un vector. Adivinen qué coordenadas son, las derivadas parciales. ¿Sí? O sea, derivada parcial de f respecto a x, punto xc, respecto a y. Entonces esto ustedes ya lo saben calcular, ¿cierto? Lo saben calcular, ¿cierto? ¿Sí? Entonces con esos derivadas parciales forman un vector, es lo que estoy diciendo, al gradiente simplemente. Calculan y ponen como vector. Esto se llama el vector gradiente. Vector gradiente. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Al sentido práctico. El gradiente, como es un vector, van a multiplicar producto punto con el vector donde ustedes están sacando la dirección. ¿Sí? Entonces esto de aquí para ustedes es más fácil, ¿cierto? Porque esto ya lo calcularon manualmente, no necesariamente pasa límite. ¿Sí? No es necesario pasar límite porque ya saben derivar ustedes. El U les dan a ustedes un dato. ¿Sí? Y aquí es un producto interno. ¿Sí? Y este producto interno, esto es un numerito, Un escalar. justamente es la derivada de dirección. Y aquí es en x0 y 0. Miren, tienen una formulita que en lugar de pasar un límite, solo un producto interno. ¿Es equivalente con eso? Equivalente. ¿Sí? Es una herramienta súper poderosa y más práctico para ustedes. ¿Sí? Entonces voy a poner algo básico, digamos, mediante el límite y mediante este cálculo que los dos van a coincidir. Y van a ver que esto para ustedes es súper más fácil para ustedes y no pasa por límite. ¿Sí? Bien, pero teníamos que haberlo definido qué significa ese, Derivada. la misma derivada. ¿Bien? Profe, pensando en el certamen, deberíamos tener como acotar los temas y, o sea, ¿qué tema van a estar? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser el certamen? Es como el test, pero más esto de aquí, ¿cierto? Ya. Pero el otro tema que viene es multiplicador de Lagrange, lo vamos a dejar para la siguiente evaluación, ¿bien? Para que se Ya. sienten puras derivadas. Ya. ¿Bien? Aquí también hay problemas de enunciado. Encontrar la dirección máxima posible. Por ejemplo, imagínense que tienen una... esta es bonita que no se me olvidó. Imaginen que ustedes tienen una plancha metálica, ¿cierto? ¿Sí? Y le quieren medir temperatura, ¿sí? Entonces tú, en cierto determinado instante, depende del material, ¿cierto? No siempre uniforme la temperatura, ¿sí? A lo mejor en algún lado se concentra la temperatura más. Ustedes quieren ver en qué dirección hay, por ejemplo, máxima temperatura posible. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ir buscando, obviamente, haciendo, digo, en el sentido numérico buscan puntos, ¿verdad? Es de temperatura máxima. Entonces ustedes pueden haber un buen candidato para ver una línea donde es máximo. No necesitan buscarlo todo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que hacen también las derivadas direccionales. ¿Sí? ¿Tendría que haber una función de la temperatura? Sí, una función de temperatura. ¿Sí? Entonces tú estás buscando un óptimo, pero no sabes en qué dirección. Y eso es lo que te busca esta derivada de dirección. ¿Sí? Es un buen mecanismo para encontrar. ¿Sí? Entonces mañana van a practicar esto de límite. Esto que es lo mismo, solo con A y B van a ver que van a cambiar. Por ejemplo, aquí uno puede poner 1,3, por ejemplo. ¿Cierto? Y de todo va 1,3 por ahí, ¿cierto? Pero solo que tienen que normalizarlo, ¿sí? Tienen que trabajar con esto. 1,3 sobre La norma. ley de 10. O sea, 1 sobre. Entonces les van a dar la función ahí y con eso calculan el límite. Lo único que van a ver que va a ser diferente a eso. ¿Ok? Eso. Y el certamen es sábado 19, entonces. Sábado 19.